En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo tema desta série, La Biblia comentada em ordem cronológica. E hoje seguiremos com nossa introdução à Bíblia Sagrada e estaremos falando sobre o canon bíblico. E que é isso del canon? Bueno, o término canon, que em grego significa vara de medir, foi elegido por os cristianos para diferenciar livros sagrados ou canônicos de livros comuns. Así que el canon de la Biblia es la lista de libros que se consideran normativos para los creyentes y que por lo tanto forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la Iglesia cristiana, desde muy temprano en su historia, como que sintió esa necesidad de especificar los libros con los cuales Dios comunicó su voluntad a la humanidad. Essa necessidade se fundamentava em la creencia de que se Dios había roto el silencio de los tiempos para entablar entonces un diálogo con los seres humanos, bueno, entonces debería haber alguna forma adecuada de saber con seguridad en qué libros se encontraba esa revelación de Dios. Y es justamente por eso que surge el canon bíblico, já que ele delimita os livros que os crentes han considerado como inspirados por Deus para então transmitir a revelação divina à humanidade. Es decir, establece os límites entre o divino e o humano, presentando a revelação de Deus de forma escrita. Pero es fundamental para a compreensão cristiana del canon tener en cuenta a importância que a comunidade apostólica e os primeiros creyentes dieron a la teología de la inspiración. Ellos, con la certeza de que se escribieron ciertos libros bajo la inspiración de Dios, entonces los creyentes reaccionaron y utilizaron una serie de libros, reconociéndolos como, una autoridad ética para orientar sus vidas y decisiones. Y esos libros alimentaron la fe de la comunidad, los acompañaron en sus reflexiones, en sus discusiones teológicas, también en sus prácticas. Y además le ofrecieron como una norma de vida. Y ahora los creyentes, al aceptar el valor inspirado de un libro, entonces ahora lo incluyen en el canon y lo reconocen como parte de la revelación divina. Así que la Biblia Sagrada es compuesta por una serie de libros que son reconocidos tanto por católicos como por protestantes, así como también evangélicos. Pero los católicos y los ortodoxos añadieron algunos libros más que fueron llamados de deuterocanónicos por los católicos y apócrifos por los protestantes. Pero esto lo vamos a analizar un poco más adelante. Por ahora, lo que queremos explicar es por qué los libros que son aceptados por todos los cristianos fueron incorporados en el canon de las Escrituras. Y bueno, la respuesta es simple. Ellos fueron incorporados porque fueron inspirados por Dios. Ahora, claro, surge la pregunta, ¿y cómo saber si fueron inspirados por Dios o no? Bueno, podemos decir que esos libros fueron inspirados por Dios porque las personas que escribieron los libros de la Biblia, ellas sabían que estaban escribiendo una obra especial. Quando o profeta iniciava seu mensaje, ele dizia, vino a mim a palavra del Senhor diciendo, ou então, assim dice el Senhor. Assim que estas expressões indicavam que eles sabiam de antemano que estavam escrevendo algo sagrado e que tinha procedência divina. Assim que lo que se tuvo que hacer mais tarde para definir el canon
era confirmar se a consciência profética de determinado escritor da Bíblia era verdadeira ou era falsa. E havia critérios para isso, e alguns dos critérios eram os seguintes. O verdadeiro profeta deveria promover a obediência a Deus. Suas profecias, quando não fossem claramente condicionais, deveriam cumprir-se para que o povo supiera que o Senhor falou realmente por intermédio de ele. O verdadeiro profeta falaria sempre em conformidade com a lei de Deus e com as outras revelações anteriormente dadas a outros profetas. E, finalmente, as obras desse profeta, ou seja, os frutos de sua vida, revelariam a veracidade de suas credenciais como profeta. Pero existiam diferenças em los critérios utilizados por los judíos e por los cristianos. E bueno, sobre os critérios utilizados por los judíos en la selección de los libros sagrados a ser incluídos en el canon judío, bueno, não temos muita informação, pero parece que incluyeron por lo menos los seguintes puntos. El escrito tendría que estar em hebreu. Excepções foram hechas a algumas porções escritas em arameu que se encontravam em Daniel, Esdras e Jeremias. El escrito tendría que ser aprobado a través del uso en la comunidad judía. También tendría que contener por lo menos uno de los grandes temas religiosos del judaísmo, como por ejemplo la alianza de Dios con su pueblo. Y para finalizar, tendría que haber sido escrito antes del tiempo de Esdras, ya que los judíos creían que la inspiración divina terminó después de Esdras. E existe incluso uma tradição judia, sobre a qual Esdras, em la qualidade de escriba e sacerdote, havia presidido consejo de 120 ancianos chamado de Grande Sinagoga, e que allí determinaram quais livros iam a ser ou não parte da Escritura Sagrada. E ao próprio Talmud também hace referência a esta suposta reunião, em la qual estariam presentes, además de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e também Malaquias. E isso habría sido mais ou menos em el año 450 a.C. E as pessoas que defendem essa teoria se basam em Neemias 8 a 10. Pero em realidade, quando se lê estes capítulos, não encontramos nenhum dato que nos indique que foi tomada uma decisão formal para estabelecer o cânon do Antigo Testamento. Esses textos falam, isso sim, de uma reforma religiosa que se basou em livros que já eram considerados sagrados por el pueblo judío. Já em el año de 1871, um teólogo judío chamado Heinrich Graetz sugeriu que houve um concílio de rabinos em Jamnia, em el año 90 después de Cristo aproximadamente, e que ali foi estabelecido então o cânon das escrituras judías, e que os judíos de Jamnia tinham um cânon das escrituras diferentes dos judíos alejandrinos. Pero nadie sabe si esto es verdad en realidad, pues de la poca información que llegó hasta nosotros sobre este concilio, en ninguna parte dice que se discutió que libros serían o no incluidos en la Biblia hebrea. Así que aún no existe un consenso que permita afirmar cuándo y cómo fue formado el canon hebreo. Y ni siquiera el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto trajeron luz adicional sobre este asunto. Pero una cosa parece ser clara, y es que la ausencia de debates en cuanto al canon oficial de las escrituras judías, inmediatamente antes y después de Jesús, parece indicar que eso no era un problema para ellos, pues probablemente ellos ya tenían su lista bien definida. Incluso porque para los judíos las traducciones no se deberían hacer. Ellos no las aceptaban, ya que los rabinos decían que el que traducía era un falsificador y el que parafraseaba era un blasfemo. Por eso es que los judíos de la diáspora aprendían hebreo para poder leer la Biblia, ya que las traducciones eran usadas solo en forma auxiliar. Y de este modo se comprende también por qué los judíos no se dedicaron a controlar las traducciones de la Biblia, ya que para ellos simplemente no eran la Biblia. Y fue solamente
después del surgimiento del cristianismo, que hubo en el judaísmo una disputa sobre los libros que ensucian las manos, como ellos los llamaban, o sea, que eran realmente inspirados por Dios. Y esta idea por detrás de la expresión libros que ensucian las manos era que si un libro fuese en realidad inspirado por Dios, ensuciaría las manos de quien lo manoseara indebidamente. De hecho, incluso en la actualidad, el rollo de la Torá es el objeto más sagrado de la sinagoga judía. Y no se puede tocar en sus letras así con el dedo. Por eso es que al leer la Torá es necesario usar un yad, que es un puntero de metal o de madera, como vemos en la imagen. Ya los cristianos utilizaban otros criterios y se basaban mucho en la relación personal de esos escritores con Cristo para reconocer si sus libros fueron inspirados por Dios o no. Y algunas de las preguntas que la comunidad cristiana haría para determinar si estos libros eran canónicos o no eran las siguientes. ¿El libro fue escrito por algún profeta o seguidor directo de Cristo, de quien las personas daban un buen testimonio? ¿Los apóstoles en vida aprobaron su contenido o fueron los escritores? ¿El escritor experimentó episodios milagrosos o sobrenaturales que confirmaron su vida, obra y mensaje? ¿El libro que escribió está en armonía con otros libros ya reconocidos anteriormente como inspirados? ¿Los demás profetas vivos reconocieron su autenticidad? ¿Su mensaje edificaba la iglesia y traía personas para Cristo? Su mensaje evidenciaba la capacidad divina de transformar vidas. La iglesia a quien el mensaje era dirigido sentía inspiración divina en su contenido, así que lo recibía. Pero dentro del canon cristiano del Antiguo Testamento, o sea, dentro de la lista de libros aceptados y oficializados como divinamente inspirados, se verificaron algunas diferencias. Y esto porque versiones católicas de la Biblia tienen una lista de libros más extensa que las ediciones protestantes. Teólogos católicos denominan estos libros de deuterocanónicos, o sea, libros que fueron canonizados en una ocasión posterior por la Iglesia Católica, pero no en la antigüedad judía. Ya los protestantes no concuerdan y prefieren llamar a estos libros de apócrifos, término que significa lo que está oculto, o que está escondido, o sin saber la procedencia. Y que muchas veces era utilizado como referencia a libros esotéricos, que solamente eram leídos sin lugares secretos e de carácter muy dudoso. E em contexto bíblico, llamar a um livro apócrifo é o mesmo que dizer que ele não é divinamente inspirado. E esse término apócrifos foi utilizado largamente no século XVI, durante a Reforma Protestante, quando os reformadores se referiam a estes livros, principalmente porque, segundo eles, continuam ensinanças defendidas pela Igreja Católica, pero negadas entonces por los reformadores, como por ejemplo, la intercesión de los santos, la oración por los muertos, la existencia de un purgatorio. Y esos libros, tuvieron su origen entre los siglos I al siglo III a.C. y fueron añadidos algunas copias de la traducción griega del Antiguo Testamento, pero no estaban en el Antiguo Testamento hebreo y ni siquiera son considerados como parte de las escrituras por los judíos, quienes las escribieron. Además de eso, es bueno recordar que esos libros fueron escritos principalmente en el período intertestamentario, es decir, entre Malaquías y Mateo, período que se llama también el tiempo de silencio de Dios, ya que cesaron las profecías, los oráculos y la revelación de Dios. Y solamente por eso ya se debería colocar en duda la inspiración divina de esos libros. Pero aún así vamos a intentar explicar mejor este asunto. Y son 7 los libros cuya canonicidad es debatida: Judith, Tobías, Baruch, 1 y 2 de Macabeo, Sabiduría y Eclesiástico. Y además existen también algunos acréscimos a los libros de Esther y de Daniel.
Pero hay algo muy interesante, y es que los propios libros apócrifos, como por ejemplo 1 de Macabeos 9:27, admiten que cuando fueron escritos, los profetas ya habían terminado. Vamos a ver. Israel experimentó una opresión tan terrible como no la había tenido desde el fin del tiempo de los profetas. O sea, el propio libro está admitiendo que cuando él fue escrito, el fin del tiempo de los profetas había sido en el pasado. Y si es así, entonces los apócrifos ni siquiera deberían ser considerados como inspirados por Dios. Pero ¿y entonces qué argumentos podrá tener la Iglesia Católica para que esos libros sean aceptados como divinamente inspirados, como canónicos? Bueno, el primer argumento es que están incluidos en la Septuaginta. Y este argumento quedó conocido como el Canon Alejandrino. Y vamos a analizarlo más al detalle un poco más adelante. El otro punto es la inclusión en los manuscritos del Mar Muerto, porque fragmentos de estos textos fueron encontrados en la biblioteca del Mar Muerto, indicando que eran respetados por determinado grupo en el judaísmo. Existe también el uso en el cristianismo primitivo. Algunos autores cristianos citaban textos de los deuterocanónicos. Clemente de Alejandría, por ejemplo, cita Tobías y Eclesiástico. Ireneo de León cita Sabiduría de Salomón. Y tenemos también la aceptación en antiguos concilios eclesiásticos. Muchos concilios como el de Roma en 382 o el de Cartago en 393 y el de Hipona en 397 aceptaron estos libros. Y también el concilio de Trento, en este concilio que fue realizado en 1546, solamente oficializó lo que já estava decidido em concílios anteriores ao movimento da Reforma. Pero ¿y qué dicen los protestantes en cuanto a esto? Para los teólogos protestantes, evangélicos y otras religiones cristianas no católicas, existen dos categorías básicas de libros apócrifos. Los pseudoepígrafos, que son libros falsamente atribuídos a personalidades bíblicas, pero que no fueron en realidad sus autores, y aquellos que la Iglesia Católica llama de deuterocanónicos. Pero para los protestantes, tales libros, aunque sean útiles para una contextualización histórica del judaísmo, no deben servir de autoridad canónica para la Iglesia, como lo son los libros inspirados de los profetas o apóstolos de Cristo. Y esta posición se debe a los siguientes puntos. Tales escritos no hacen parte del canon hebreo del Antiguo Testamento. No fueron citados ni por Cristo ni por los apóstolos. Presentan enseñanzas contradictorias con el resto de las Escrituras. Por ejemplo, la existencia del purgatorio. Los ángeles buenos mienten. Los órganos de los peces, cuando colocados sobre brasas, espantan los demonios, y limosnas expian los pecados. Y como respuesta a los argumentos que la Iglesia Católica usa para incluir los libros apócrifos en el canon, los protestantes argumentan entonces la siguiente manera. En cuanto a los manuscritos del Mar Muerto, hay que considerar que muchos de los textos encontrados en las grutas de Qumran no son canónicos. Tienen, por ejemplo, el libro de la meditación, el libro de Noé y el libro de los misterios, o aún la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Así que es difícil utilizar los escritos del Mar Muerto como critério para definir el canon bíblico, porque si es así, se tendrían que aceptar todos los demás documentos encontrados allí, que no fueron aceptados en ningún canon, sea el judío, protestante o católico. Además de eso, Esther, Eclesiastés y Cantar de Cantares no se encontraron junto los rollos del Mar Muerto. Pero aún así, estos libros están presentes en las Biblias católicas. Tampoco fue encontrada allí una lista canónica indicando que libros serían inspirados o no. Así que la presencia de cualquier texto entre los hallazgos no comprueba su naturaleza divinamente inspirada.
Y ya cuanto a los concilios mencionados anteriormente en los argumentos católicos, como motivo para la inclusión entonces de los libros apócrifos, el de Hipona, el de Roma y el de Cartago, es necesario entender que esos fueron concilios regionales y no mundiales. Sería algo como decir que la Iglesia Católica de Madrid se reunió y aceptó los libros apócrifos como canónicos. Para eso no significa que toda la Iglesia Católica a nivel mundial los haya oficializado. Así que estos concilios no tenían la autoridad para definir lo que era o no era canónico para todo el universo católico, digamos así. Y además de esto, es fundamental saber que esos 3 concilios foram influenciados por el mismo teólogo, de nombre San Agustín, o como también era conocido, Agustín de Hipona. Y habrá sido por esto, posiblemente, que los 3 concilios presentaron las mismas conclusiones. Pero aunque estos 3 concilios hayan sido realizados en los años 382, 393 y 397, fue solamente en el año de 1546, en el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica oficializó a nivel mundial que ellos pertenecían al canon del Antiguo Testamento. Pero vean cuán lejos estamos desde el último libro del Antiguo Testamento escrito. El último libro escrito en el Antiguo Testamento fue Malaquías, y se supone que habrá sido entre el año 500 a 450 a.C. Así que desde esta fecha hasta 1546 estamos hablando de un periodo de 2000 años aproximadamente de diferencia. Y un período tan grande de tiempo, es muy difícil creer que la Iglesia Católica tenga razón al incluirlos en el canon, cuando los judíos que escribieron el Antiguo Testamento dicen que no forman parte del canon, al punto de que ni siquiera los ha incluido en su Biblia hebrea. Y algo que tampoco podemos dejar de hacer es hablar sobre la Vulgata Latina. Esta es una traducción de la Biblia hecha por Jerónimo para el latín en el siglo IV después de Cristo, a mano del Papa Dámaso I, y de la cual las versiones modernas de la Biblia católica en los diversos idiomas mundiales fueron traducidas. Y en esa traducción, él agregó los libros apócrifos que las versiones católicas tienen hoy día en sus Biblias y que también estaban presentes en la Septuaginta. Pero antes de elucidar sobre qué pensaba Jerónimo sobre esos libros, hay que en primer lugar entender el porqué de haberlos colocado en la Vulgata Latina. Y muy bien, cuando Jerónimo empezó la traducción de la Vulgata Latina, él fue para Belén. Y allí bien cerca de Jerusalén, pues, como estaba traduciendo directamente del hebreo, él quería estar cerca de los maestros judíos que hablaban y entendían bien el idioma hebreo, para que entonces su traducción fuera lo más fidedigna posible. Y no como algunas versiones latinas que ya circulaban en el Imperio Romano, pero que no tenían ninguna calidad. Pero cuando llegó a la parte de los libros apócrifos, que no estaban en la Biblia hebrea, pero sí estaban en la versión griega de la Septuaginta, él cuestionó a los maestros judíos si esos libros eran o no inspirados, si eran canónicos o no. A lo que ellos contestaron diciendo que no eran inspirados, que no eran parte de la lista de libros de las Escrituras Sagradas. Así que él no quería incluir esos libros en su traducción para el latín. Pero el Papa Dámaso I, quien le había encomendado esa traducción, le dijo que él tenía que ponerlos sí o sí. Así que sin querer hacerlo contra su propia voluntad y sabiendo que esos libros no eran inspirados por Dios, Jerónimo los tuvo que poner. Pero en muchas versiones de la Biblia católica existen notas de Jerónimo, donde él dice que los libros apócrifos habían sido colocados a mando del Papa. Por ejemplo, al pasar del capítulo 12 para el capítulo 13 del libro de Daniel, capítulo que no existe en las Biblias hebreas ni protestantes, Jerónimo escribió como nota que esa parte de Daniel no formaba parte de las Escrituras hebreas, que fue solamente colocado a mando del Papa Dámaso. Y lo mismo encontramos en el prefacio a los libros apócrifos escritos por Jerónimo,
y colocados en la Vulgata, donde él mismo los declara como siendo apócrifos y no como inspirados por Dios. Se no vea, Prefacio a los libros de Salomón, inicio del prólogo de Jerónimo a los libros de Salomón, Jerónimo a los obispos Cromatius y Heliodoros. También se incluye el libro del modelo de la virtud, Jesús, hijo de Sirac, y otra obra falsamente atribuida, pseudoepígrafo, que se titula Sabiduría de Salomón. El segundo, Sabiduría de Salomón, nunca fue entre los hebreos, cuyo estilo apesta a elocuencia griega. Por tanto, así como la iglesia también lee los libros de Judith, Tobías y los Macabeos, pero no lo reciben de las escrituras canónicas, así también se pueden leer estos dos rollos para el fortalecimiento del pueblo, pero no para confirmar la autoridad de los dogmas eclesiásticos. Podemos comprobar que Jerónimo aclara en este prólogo a los libros de Salomón que los siguientes libros que vamos a presentar no se hallan dentro del canon y que no pueden utilizarse para confirmar dogmas eclesiásticos, o sea, doctrinas, como lo hacen hoy día en la teología católica romana. Y los libros son los siguientes: Jesús, hijo de Sirac, Sabiduría de Salomón, Judith, Tobías y Macabeos. Esto según Jerónimo. Veamos agora el prefacio a los libros de los Reis, también llamado de Prólogos Galeatos, que significa prólogo protector. ¿Y protector de qué? Justamente de los libros que son inspirados por Dios. Y en este prefacio, él empieza por enumerar los libros que componen el canon del Antiguo Testamento. En hebreo, todo lo que decimos y la voz humana se comprende dentro de sus límites. Así reconocemos 22 libros, mediante los cuales, como por el alfabeto de la doctrina de Dios, un hombre justo es instruido en la tierna infancia, y como si fuera que mientras todavía son de pecho. Estos 22 libros corresponden, como ya vimos en el tema anterior, a los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, las Biblias cristianas no católicas. Pero lo más interesante no es lo que Jerónimo menciona sobre esos 22 o 39 libros, pero sí lo que él menciona sobre los demás libros agregados posteriormente por la Iglesia Católica al canon bíblico. Veamos qué dice. Este prefacio, prólogo, de las Escrituras puede servir como armadura, galeatum, casco, protección, guía, de todos los libros que convertimos del hebreo al latín, de modo que podamos estar seguros de que lo que está fuera de ellos debe dejarse de lado entre los escritos apócrifos. Por tanto, la sabiduría de Salomón, como suele llamársela, y el libro de Jesús, hijo de Sirac, eclesiástico, Judith, Tobías y el pastor, no se hallan en el canon. Así que es el propio Jerónimo que los llama apócrifos, el autor de la Vulgata, versión de la cual salieron las traducciones católicas, llama a esos libros apócrifos y no deuterocanónicos. Así que, ¿cómo podremos nosotros aceptar esos libros como perteneciendo a la lista sagrada de libros inspirados, si ni siquiera la persona que escribió la Vulgata latina, traducción de la cual salieron las demás versiones católicas de la Biblia, si ni siquiera él los aceptaba como inspirados? Y también el reformador Andreas Carlat, en el año 1540, teniendo en su posesión el Prólogos Galeatos de Jerónimo y aludiendo al hecho de que él los había llamado de apócrifos, o sea, libros que no eran divinamente inspirados, él afirma dogmáticamente que aquellos libros deberían ser banidos de las Biblias cristianas. Pero como en este periodo la Iglesia Católica estaba vivenciando su espíritu de contrarreforma, respondió oficializando entonces estos libros en su canon, y así, en el Concilio de Trento, en el año 1546, en su cuarta sesión, decretó oficialmente que esos libros eran canónicos y sagrados, pronunciando además que todos los que no creyesen así deberían ser considerados anátemas. Pero claro, el propósito principal de la Iglesia Católica al hacerlo
fue trazar planos para combatir la reforma, puesto que los reformadores procuraban eliminar todas las prácticas e enseñanzas que no tenían base bíblica. Y como la Iglesia Católica no podía encontrar apoyo para algunas de sus doctrinas en la Biblia, a menos que los escritos apócrifos fuesen considerados como parte de ella, entonces, esta iglesia se vio forzada a reconocerlos como canónicos y, consecuentemente, todas las versiones católicas de la Biblia preservan esos libros hasta el día de hoy. Pero los testimonios dentro del catolicismo en contra de la inclusión de los apócrifos empiezan muy temprano. Veamos algunos ejemplos más. Aquí tenemos la lista de Bryennios, que es una lista de griego, koiné, encontrada en el Codex Hierosolymitanos, datado del año 100 después de Cristo. Es llamada también de manuscrito Bryennios y se halla en el monasterio de la iglesia del Sagrado Sepulcro en Jerusalén. Y esta lista, que es considerada como el canon más antiguo del Antiguo Testamento existente, enumera únicamente los 22 libros del canon hebreo. No contiene ninguno de los apócrifos. Ahora tenemos aquí también un escrito de Eusebio de Cesarea, que cita Melitón de Sardes, y dice: Melitón, al hermano Onésimo, salud, puesto que has deseado saber cuál sea el número exacto y el orden de los libros del Antiguo Testamento. Sus nombres son como sigue: 5 de Moisés, Jesús de Navé, Josué, Jueces, Ruth, 4 de los Reyes, 2 de Crónicas, Salmos de David, Proverbios de Salomón, o Sabiduría, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, de los profetas Isaías, Jeremías, los 2 en un único libro, Daniel, Ezequiel y Esdras. Y se supone que Lamentaciones es añadida a Jeremías y Nehemías y Esther a Esdras. Así que vemos que Melitón no considera tampoco los apócrifos, sino solamente al canon hebreo y sus 22 libros. Es decir, que la iglesia primitiva no solo no cuestionaba el canon judío, como lo aceptaba sin los apócrifos. También Orígenes, en la misma historia eclesiástica, Eusebio cita también a Orígenes, y él dice: nosotros no debemos ignorar que hay los libros canónicos, los cuales los han transmitido los hebreos, y son 22, tantos como letras tienen. Y fuera de estos hay los libros, los Macabeos. Pero veamos también el testimonio de Gregorio de Nacianceno, obispo de Constantinopla, quien era identificado como un gran doctor en teología dentro de la Iglesia Católica Romana. Y él dice: a fin de que no pueda ser engañado por libros extraños, amigo, acepta esta enumeración. Y a continuación presenta una lista de los libros del canon hebreo del Antiguo Testamento, en la cual los considera como siendo en conjunto iguales en número que las letras del alfabeto hebreo, o sea, 22, colocando de fuera los libros inspirados, los apócrifos. Pero hay muchos ejemplos. El obispo Anfiloquio determina que son 22. Epifânio también, él un obispo, pero de Constancia, escribe de forma expresa que los libros del Antiguo Testamento son 22, según el canon hebreo. Rufino declara que los apócrifos no son libros dogmáticos, y muchos más que no vamos a citar debido al tiempo, pero también no aceptaban los libros apócrifos. Y por último, pero más importante, tenemos el testimonio de Jesús. En Lucas 24:44, Jesús dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, para que entiendan toda la palabra, o sea, los libros inspirados, los libros canónicos según la perspectiva de Jesús, que en el tiempo de Jesús, se componían solamente por el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Y para eso menciona
la agrupación judía de las Escrituras, o el canon hebreo, que se dividía en tres grupos: la ley, los profetas y los escritos, que también eran llamados de hagiógrafos, o sea, biográficos y históricos, o entonces de salmos, pues en esa época el libro de Salmos era el primer rollo que agrupaba todo ese grupo, ¿no? Así que Jesús en este pasaje define el canon del Antiguo Testamento excluyendo a los 7 libros apócrifos. Él no los menciona, sino solamente el canon hebreo, del cual si lo desglosamos, llegamos a los 39 libros que tenemos los protestantes, los judíos, y que no contienen los 7 libros añadidos sin autoridad. Y esos fueron equivocadamente llamados de deuterocanónicos, cuando hemos visto que muchos de los mismos padres de la Iglesia Católica los llaman de apócrifos, y tampoco fueron aceptados también por Jesús. Y Cristo no solo testificó de la existencia de la triple división de la Biblia hebrea, en Lucas 24, 44, sino de que también conocía el orden de sucesión de los libros. El orden de los libros en la Biblia hebrea, como vimos en el tema anterior, es muy diferente del de nuestras Biblias modernas. De acuerdo con la triple división de la Biblia hebrea ya explicada, la sección escritos viene en último, terminando con crónicas al fin del Antiguo Testamento. Ahora, cuando Jesús dijo a los fariseos en Lucas 11:51 que les pediría cuenta por los crímenes cometidos desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, hizo referencia a Abel, el primer mártir mencionado en el primer libro de la Biblia, en Génesis, y también a Zacarías, cuyo martirio se describe en el último libro de la Biblia hebrea, que es Segunda de Crónicas. Así que esa declaración de Cristo proporciona una clara evidencia de que en sus días el orden de la Biblia hebrea ya estaba firmemente establecido. Y iba de Génesis a Segunda de Crónicas. Los apócrifos no son mencionados y ni siquiera son considerados. Así que, bueno, ahora, después de haber explicado esta parte, ya podemos volver un poquito atrás para considerar uno de los argumentos utilizados por la Iglesia Católica para la inclusión de los libros apócrifos, que es el hecho de ella afirmar que los propios judíos incluyeron estos libros en la versión griega de las Escrituras, la Septuaginta, y que como Jesús y los apóstolos usaban la Septuaginta, entonces esto solo puede significar que ellos usaron y aprobaron esos libros como canónicos. Y es por esto que la Iglesia Católica los reconoce como sagrados. Y así que, teniendo esto en consideración y sabiendo que los primeros cristianos parecen haber utilizado la Septuaginta, claro, entonces algunas personas teorizan que este es un fuerte indicio de que la iglesia cristiana primitiva y los judíos de la época de Cristo aceptaban una lista de libros canónica mucho mayor de la que aparece hoy día en las Biblias protestantes. Y esta supuesta lista es llamada de canon alejandrino, pues según la tradición era seguida por los judíos de Alejandría como siendo la lista completa de los libros sagrados de los cristianos. Pero ¿será que es así? ¿Será que eso es verdad? Bueno, en primer lugar, como ya vimos, para Jesús, el canon del Antiguo Testamento era el que había sido establecido por los judíos. En segundo lugar, no existe ninguna fuente histórica anterior al cuarto siglo después de Cristo que mencione algo como el canon alejandrino. No hay nada que indique que los primeros escritores cristianos o incluso sus contemporáneos judíos tuviesen conocimiento de una lista de libros más amplia que aquella que los hebreos fornecían. En tercer lugar, las copias más antiguas que existen en la Septuaginta son copias que datan del cuarto siglo después de Cristo. Y aunque sea verdad que los cristianos que copiaron la Septuaginta colocaron en sus copias los libros apócrifos, indicando que quizás hayan copiado de un manuscrito que incluía esos libros, hay también que considerar otros elementos que son muy importantes. El primero es que estas son copias realizadas en el cuarto siglo después de Cristo. O sea, son muy tardías,
Estamos hablando de 600 anos aproximadamente de diferença do original. Assim que não poderemos dizer com segurança como era a cópia da Septuaginta no tempo de Jesus. Também é discutível se esses livros formavam realmente parte do cânon original da Septuaginta. E isso porque as cópias mais antiguas que temos da Septuaginta foram hechas por copistas cristianos, de modo que não podemos estar certos se as cópias judías originais continham esses livros ou não. E outro dado também que é muito interessante é que as 3 cópias mais extensas da Septuaginta nem sequer estão em harmonia quanto ao cânon de los apócrifos, pois traem listas diferentes. Estamos falando do Codex Vaticanus, do Codex Sinaiticus e do Codex Alejandrino. O Codex Vaticanus, que leva este nome por estar guardado na biblioteca do Vaticano, não tem, por exemplo, primeira e segunda de Macabeus, o que é realmente surpreendente, visto que é códex guardado por eles em sua biblioteca, e que traz uma cópia também da Septuaginta, pero assim não traz esses 2 livros, que estranhamente são aceptados e introduzidos nas Bíblias católicas. Además disso, inclui 1 de Esdras, que, segundo o entendimento católico, não é livro canônico. Também, por outro lado, o Códex Sinaítico não tem o livro de Baruch, o qual é considerado divinamente inspirado por Igreja Católica. Pero, por outro lado, inclui o 4º livro aos Macabeus, que não seria inspirado segundo a mesma Igreja. Además disso, contém, por exemplo, no Novo Testamento, justo depois do Apocalipse, os livros de Bernabé e El Pastor de Hermas, os quais tampouco foram incorporados nas Bíblias católicas. E já o Códex Alejandrino contém 3 livros que tampouco foram aceitados por a Igreja Católica como canônicos. Estamos falando dos livros de 1 de Esdras e 3ª e 4ª de Macabeus. Assim que incluso as 3 mais antigas cópias da Septuaginta demonstram considerável falta de segurança e harmonia enquanto a los livros que componiam a lista de livros apócrifos ou deuterocanônicos, e nenhum deles contém tampouco a lista exata de livros reconhecidos como deuterocanônicos em el Concílio de Trento em el ano de 1546. Además disso, nestes códices estão incluídos os Salmos 151 a 155, os Salmos de Salomão, a oração de Manassés, o livro de Odes e o Esdras grego. Livros que a Igreja Católica não reconhece como livros inspirados, pero que têm algumas cópias da Septuaginta. E então, por quê? ¿Por que a Igreja Católica não aceita todos os livros da Septuaginta? Se considera que essa tradução e todos os livros foram aprovados segundo esta mesma Igreja por Jesus e seus discípulos. Suena um pouco dudoso, não? Pero para nós o tema é claro. A cópia da Septuaginta que Jesus e os apóstolos utilizaram não continha os livros apócrifos. Incluso Filón, filósofo e escritor de Alejandria que viveu em el primeiro século, e que usava com frequência a Septuaginta, ele não faz nenhuma referência aos livros apócrifos, incluídos nas Bíblias católicas. Isso seria algo muito difícil de acontecer, porque ele citava e usava com muita regularidade a Septuaginta. Também Flávio Josefo, historiador judío do primeiro século, que também usava a Septuaginta, foi claro em afirmar que os judíos de toda parte solamente reconheciam 22 livros sagrados, o que exclui claramente os livros apócrifos. Ele escreveu: não temos uma infinidade de livros entre nós, discordando e se contradiciendo, pero solamente 22 livros que contêm todos os registros de todos os tempos passados, que justamente se creem ser divinos. Já Cirilo de Alejandria, padre apologético da Igreja, declarou claramente que o que foi traduzido originalmente para a Septuaginta por os 72 escribas judíos foi unicamente os 22 livros da Bíblia hebreia que formaram os 39 da Bíblia protestante, não incluindo, por lo tanto, então, os apócrifos. Aprende também a Igreja
con afán cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles del Nuevo. Y hazme el favor de no leer ninguno de los apócrifos, pues si no estás al tanto de lo que todo el mundo conoce y confiesa, ¿por qué pierdes lastimosamente el tiempo con cuestiones dudosas y controvertidas? Lee las Sagradas Escrituras, o sea, estos 22 libros del Antiguo Testamento que tradujeron los 72 intérpretes. Así que ni Filón de Alejandría, ni Josefo, ni cualquier otro autor judío o cristiano de los tiempos apostólicos jamás citó los apócrifos como parte de las Escrituras Sagradas. Y desde el primer siglo al cuarto siglo después de Cristo, las listas canónicas de la Biblia hebrea son concordantes en presentar como sagrados los mismos libros que hoy componen el canon hebraico o el canon hebreo, la Biblia y el Antiguo Testamento, son los llamados deuterocanónicos o apócrifos. ¿Y cuanto al canon del Nuevo Testamento? ¿Cómo fue formado? Bueno, cuanto al canon del Nuevo Testamento, nosotros, no nos vamos a alongar mucho, pues como sabemos, él es aceptado de igual manera por todas las religiones cristianas, conteniendo 27 libros, que ya vimos cuáles son en el tema anterior. Ahora es claro que no sabemos hasta qué punto los apóstolos eran conscientes de que sus escritos llegarían a ser parte de las Escrituras Sagradas en el futuro. Ellos escribieron muchas cartas, teniendo presentes necesidades del momento y sin saber su destino posterior. Pero al leer sus escritos, notamos en sus palabras una sabiduría tan especial y trascendente que solo la misma inspiración del Espíritu Santo podría darles. Sin duda que sus escritos tenían vida y el sello del mismo Espíritu, por lo que es notable que ninguna iglesia los rechace o discuta su legitimidad. Por eso, la etapa de formación del Antiguo Testamento, o mejor, del Nuevo Testamento, fue comparada con la que tardó en formarse el Antiguo Testamento, relativamente breve, duró poco menos de siglo y medio. Pero igual, no se pueden precisar los criterios que sirvieron de base para que en ese lapso de tiempo y entre un gran número de libros que eran lectura popular entre los cristianos, se destacaron finalmente 27 libros que la Iglesia reconoció como de autoridad última para la predicación, la enseñanza, el culto y la apologética. Bien puede decirse que esos libros abrieron paso y se impusieron sobre los demás por la influencia y poder que los cristianos recibieron de ellos en términos de su propia experiencia. Y eso porque hubo otros libros que fueron considerados para formar el canon del Nuevo Testamento, como por ejemplo El Pastor, escrito por Hermas, la Didache, que se atribuye a los 12 discípulos, también la primera carta de Clemente de Roma a los Corintios, o una carta de Policarpo de Esmirna, y también algunos escritos de Papías. Pero aunque la Iglesia daba a estos escritores un cierto valor, nunca llegó a considerarlos como escrituras de divina autoridad, como lo hizo por fin con los 27 libros que vinieron a constituir el Nuevo Testamento. Así que se puede decir que la Iglesia llegó primero que todo a un consenso general de los creyentes mismos, que precedió a los dictámenes de los concilios, a la conclusión de que esos libros, con el trasfondo de las escrituras judías, eran suficientes para normar su doctrina y vida, y para establecer sobre base sólida su fe como pueblo de Dios redimido por Jesucristo. Y a toda esta información agreguemos que el Concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, dio su aprobación formal a los 27 libros del Nuevo Testamento, tal como nosotros los conocemos hoy. Y no es que este concilio haya formado el canon, sino que reconoció lo que era ya un criterio unánime de las iglesias y que habían heredado los padres apostólicos de la iglesia cristiana. Pero lo que sí nos tiene que quedar bien claro es que, aparte de cualquier teoría en torno a la inspiración, o de cómo los libros de la Biblia consiguieron su forma actual, o de cuánto puede haber variado el texto en su transmisión
en las manos de los traductores y los copistas. Aparte la pregunta de cuánto tiene que interpretarse literalmente y cuánto en sentido figurado, o que es histórico y que puede ser poético. Si asumimos que la Biblia es exactamente lo que aparenta ser, y estudiamos sus 66 libros para conocer su contenido, encontraremos una unidad de pensamiento que indica que una mente inspiró la escritura y la compilación de toda la colección de libros. Encontraremos que lleva el sello de su autor y que es, en un sentido único y distintivo, la palabra de nuestro amado Dios. Y bueno, hoy quedamos por aquí. Dejen vuestros comentarios al tema o dejen sus preguntas. Y no se olviden de marcar presencia el próximo viernes a las 21:30 hora de España, donde entonces seguiremos con un nuevo tema. Que Dios les bendiga y que pueda también iluminar vuestros estudios.